Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. Apóstol o profeta moderno. Escrito por Ervin de León, Houston, Texas. Mucha confusión está generando en el día de hoy la interpretación de Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La confusión radica en que muchos se preguntan si en verdad existen en el día de hoy apóstoles y profetas. Es alrededor de esos dos ministerios que surge la confusión, porque no es cuestionado el ministerio de evangelista, pastor y maestro. En el día de hoy se han levantado grupos y personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, los cuales reclaman ser las cabezas o autoridad apostólica de la iglesia en general en determinada ciudad o región. Se proclama que dichas iglesias unidas bajo la autoridad apostólica supuestamente estarían llamadas a derribar toda barrera denominacional para venir a estar bajo la autoridad de los apóstoles y profetas. La confusión es tal que la iglesia está dividida en este asunto. Por lo tanto, he creído necesario poner algunas cosas que a mi parecer son relevantes con respecto al tema, poniéndolo en perspectiva con algunas cosas que al respecto se han publicado. Número 1. Entendiendo el problema. Leyendo hace poco un artículo titulado New Prophets to Head the Church por Let Us Reason Ministries, o sea, los nuevos profetas que lideran la iglesia, el autor relata algo que a mi parecer es sorprendente. Él dice que en el año 2000, mientras miraba en una de las cadenas cristianas de televisión una entrevista con uno de los más connotados líderes de este movimiento de apóstoles y profetas modernos, Peter Wagner, le escuchó decir: creo que el gobierno de la iglesia finalmente ha llegado al lugar que las escrituras afirman en Efesios 2, donde habla del fundamento de la iglesia que son los apóstoles y profetas. Previo a la década de los 80s y 90s, estos fueron prácticamente ignorados. Pero ahora, por haberlo reconocido, es la mayor razón por la cual estamos entrando en un nuevo nivel de oración, de guerra espiritual, de sanidad, milagros y liberación. Esta es una nueva era, y no sé si es coincidencial a medida que entramos en un nuevo milenio. A nosotros observar dicha afirmación implica que la iglesia estuvo estancada hasta los años 80s y 90s. Como si estuviese esperando el descubrimiento y lanzamiento del ministerio apostólico y profético. La realidad
es que en estos 20 siglos que tiene la Iglesia de existencia, Dios en su soberanía y su plan eterno siempre ha obrado su voluntad y nada se le ha salido de la mano. Durante todos estos siglos hubo períodos de oscuridad, pero también tiempo de gran luz, tiempo de evangelización, conversión y avivamientos por doquier. El Señor Jesús dijo: estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando estos apóstoles modernos afirman: la iglesia finalmente ha llegado al lugar que las escrituras afirman en Efesios 2. parecen dar a entender que la iglesia ha estado sin fundamento en estos 2000 años de existencia, o que el plan de Dios para su iglesia no se ha podido llevar a cabo. De ser así, entonces el Evangelio sería el fracaso más grande que jamás haya existido, si en 2000 años Cristo no ha podido fundamentar su iglesia. Más bien parecería que el movimiento apostólico moderno ha malinterpretado Efesios capítulo 2, verso 19 y 20, que literalmente dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted nota, aquí se nos habla de nuestra posición en Cristo como creyentes, y cuando se habla del fundamento de apóstoles y profetas, no se está hablando de autoridad jerárquica eclesiástica, sino más bien se está hablando del crecimiento o madurez que el creyente obtiene cuando es edificado en la doctrina de los apóstoles y profetas, es decir, en la doctrina de aquellos hombres que recibieron la inspiración, la revelación de la palabra que es la Biblia, la palabra de Dios. De ello habló el Señor Jesús en Juan 15, cuando dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden llevar. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En este versículo se entiende que el tomar de lo de Él y hacerlo saber, en ello se está refiriendo al concepto de la inspiración y la revelación de las Escrituras. A ello se refiere Judas cuando nos llama a contender por la fe dada una vez a los santos. Fe, en este sentido, es conjunto de doctrina que fue dado una sola vez, no muchas veces, sino una sola. Esa fe o doctrina es el fundamento de los apóstoles y profetas de los cuales nos habla Efesios 2:20. Veamos cómo algunos de los más renombrados eruditos bíblicos han interpretado Efesios 2:20 con respecto al fundamento de los apóstoles y profetas. Matthew Henry, en su libro Commentary on the Whole Bible, dice: la iglesia es comparada con un edificio. Los apóstoles y profetas son la fundación de ese edificio, aunque podemos llamarle fundamento secundario porque Cristo mismo es el principal fundamento. Pero debemos entender en referencia a la doctrina entregada por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. John Wesley, en su libro Notas explicativas de toda la Biblia, dice: como la fundación sostiene el edificio, así la palabra de Dios declarada por los apóstoles y profetas sostiene la fe de todos los creyentes. Dios echó el fundamento por medio de ellos, pero Cristo es la principal piedra de la fundación. En el libro The New John Gill Expository of the Entire Bible, dice: los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, quienes echaron ministerialmente el único y solamente único fundamento, Jesucristo, porque no son las personas de los apóstoles y profetas y no meramente sus doctrinas lo que está implicado aquí, sino Cristo, quien es el contenido en ellos y quien es el fundamento de la iglesia, y todos los verdaderos creyentes son edificados en ese fundamento del pacto de la gracia, de la bendición, de la promesa, del ofrecimiento de la fe, la esperanza, la paz, el gozo y el confort de la salvación y felicidad eterna. En este fundamento, los santos son edificados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Barnes, en sus notas sobre el Nuevo Testamento, dice: Fundamento de los apóstoles, doctrina que ellos enseñaron, sobre la cual descansa la Iglesia. Fundamento de los profetas del Antiguo Testamento. Probablemente se utilice la palabra para referirse al Antiguo Testamento en general. Por todo lo expresado anteriormente, queda demostrado que la expresión fundamento de apóstoles y profetas no se refiere al orden jerárquico ministerial que pueda existir dentro de la Iglesia, sino al fundamento doctrinal que fue traído por revelación directa a los profetas de oficio del Antiguo Testamento y a los apóstoles que recibieron el soplo divino de la inspiración para traernos la Biblia, que es la palabra de Dios. Es de donde sale el fundamento doctrinal en el cual se ha sostenido la Iglesia hoy y se sostendrá siempre. Habiendo quedado claro lo que la Biblia quiere decir cuando habla del fundamento de apóstoles y profetas, en el artículo New Prophets to Head the Church, los nuevos profetas que lideran la Iglesia, se menciona a algunos escritores de este movimiento quienes hacen algunas de las afirmaciones más extravagantes que sobre el tema hayamos escuchado. Por ejemplo, John Eckhart. Ellos, apóstoles y profetas, frecuentemente son los primeros en predicar ciertas revelaciones que Dios está entregando a la Iglesia. Libro Movimiento Apostólico, página 45. Un apóstol puede venir y establecer una nueva revelación. Página 46. Prácticamente, lo que aquí se está señalando es que los nuevos apóstoles y profetas tienen autoridad para establecer principios doctrinales bajo supuestas revelaciones que puede incluso estar fuera de lo establecido por la palabra de Dios, la Biblia. Esto es un precedente peligroso que puede abrir puerta a muchas aberraciones doctrinales que en este caso podrían justificarse en el marco de las supuestas revelaciones. La Biblia misma no nos da tales libertades. Veamos algunos versículos bíblicos que limitan tales prácticas al exponer claramente la suficiencia de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 19 dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y también dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El afirmar que a ellos, los nuevos apóstoles y profetas, se les ha dado la autoridad para establecer una nueva revelación y con ella doctrina, es peligroso, porque significa echar por la borda algunos principios que al respecto están bien establecidos en la palabra de Dios. Podemos preguntarnos, ¿se puede hoy establecer una nueva revelación? Louis Schaffer, en su teología sistemática, expresa lo siguiente con relación a esta pregunta. La revelación y la inspiración en sí son doctrinas cardinales de la Biblia, pero son frecuentemente confundidas. La confusión se debe en gran parte a que la inspiración y la revelación tienen que coincidir en un punto. La Biblia, sin vacilación, es el único sistema de verdad revelada. La revelación, que es la influencia divina directa que comunica la verdad al hombre, y la inspiración, que es la directa influencia divina que garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad en el lenguaje que otros puedan entender. Tomo 1, página 51. Aquí se da a entender claramente que aunque existe la revelación, no obstante, esta no puede ser transmitida sin error, a menos que haya inspiración, porque es esta última, la inspiración, la que protege del error la transmisión de la verdad revelada. La inspiración, no obstante, solo fue dada
a los escritores de la Biblia y a nadie más. Por lo tanto, nadie fuera de los escritores bíblicos puede comunicar revelación sin error y por ende establecer doctrina. Este movimiento de apóstoles y profetas modernos está tomando el peligroso precedente que en el pasado tomó la Iglesia Católica Romana, quien afirmaba, y lo sigue haciendo, tener una autoridad extrabíblica para establecer doctrina a través de los comunicados ex cátedra de los papas, quienes, según afirma la doctrina de Roma, estos, al hablar ex cátedra, pueden expresar sin error la revelación por la supuesta infalibilidad papal. En el artículo Los Nuevos Apóstoles y Profetas que lideran la Iglesia, publicado por Let Us Reason Ministries, se publica algo que es interesante. Este artículo afirma que algunos líderes de este movimiento han dicho: la iglesia del siglo XXI será irreconocible en comparación con la iglesia del día de hoy. Los apóstoles y profetas de los últimos días, que están vivos en el día de hoy, tomarán la iglesia a través de la transición de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de la dispensación de la iglesia mortal a la iglesia inmortal. Transcripción de Bill Hammond, titulado Batalla de las Novias, noviembre 1997. Prácticamente, este es el mismo razonamiento que aparece en la doctrina ocultista de la teosofía y también en el orden de idea del movimiento de la nueva era o New Age. Es importante señalar que en este movimiento prácticamente se ignora la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Es necesario decir que las iglesias que han adoptado este sistema de doctrina han terminado negando su posición premilenial, al dejar de creer que habrá un levantamiento de la iglesia, como lo afirma Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 16. La Biblia nos habla bien claro de esa transformación por la resurrección de los muertos en Cristo, así como por la transformación en el momento del levantamiento de la iglesia, como lo afirma Primera Tesalonicenses y Primera de Corintios, capítulo 15. De acuerdo a un artículo llamado La Nueva Reformación Apostólica del Dr. Aurel Ostenkamp, nos dice: de acuerdo a la sumarización de lo dicho por muchos de sus exponentes, la iglesia no se va a sentar más a esperar ser helicópterizada del mundo en un plan de rescate. La iglesia estará aquí mismo por su autoridad espiritual, desafiando a los principados y poderes en los lugares celestiales y poniéndolo debajo de sus pies. Según la recopilación e investigación hecha por el Dr. Steinkamp, del grupo de escritores que en el día de hoy promueven el movimiento apostólico y profético, estos no están de acuerdo con la doctrina del rapto o levantamiento de la iglesia. Algunos abiertamente la rechazan, otros sencillamente no tocan el tema. Muchos se han ido al amilenialismo, es decir, al establecimiento del reino sin un milenio literal, que es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana, la cual enseña que la Iglesia al final dominará el mundo y que el reino de los cielos es el reinado de la Iglesia. Número 2. Problema bíblico que confronta el movimiento apostólico profético de hoy. Conforme a la definición de la Coalición Internacional de Apóstoles, ICA por sus siglas, un apóstol es un líder cristiano dotado, enseñado y comisionado y enviado por Dios con la autoridad de establecer el gobierno fundamental de la Iglesia en la esfera ministerial, de escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias y estableciendo el orden adecuado para el crecimiento y la madurez de la iglesia. What is the New Apostolic Reformation? Compilación por René Rodríguez. Si usted nota, esta definición es muy general y un tanto ambigua. Respecto a lo que la Biblia nos enseña, es un apóstol. Si nosotros tomamos lo que la Biblia dice al respecto, no habría de extrañarnos, porque después de la muerte de Juan el apóstol, cerca del año 100 después de Cristo,
no se establecieron nuevos apóstoles. Comencemos viendo. Hechos capítulo 1, verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Si usted nota, aquí el requerimiento para el apostolado era el ser testigo visual del ministerio de Jesús desde que fue bautizado en el Jordán hasta su traslado al cielo, después de su muerte y resurrección. Pablo, que siempre defendió su apostolado, daba testimonio de haber visto a Jesús personalmente, y no solamente esto, sino haber aprendido el Evangelio por revelación directa, de lo cual adolecen muchos de los apóstoles de hoy. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1 dice: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nadie hoy puede decir que lo que ha aprendido del Evangelio nadie se lo predicó o enseñó. Todo aquel que se ha convertido en el día de hoy lo ha hecho porque alguien le habló lo que previamente había oído o aprendido de otro. Los apóstoles del Señor, empero, tuvieron un aprendizaje directo. Aquellos que se sentaron a los pies de Jesús por 3 años, y luego Pablo, quien no pudo aprender en el ministerio terrenal del Señor. No obstante, él tuvo instrucción directa del Evangelio al igual que los demás. Estos pertenecen a un círculo único y exclusivo. Se preguntará usted entonces, ¿qué me dice de Jacobo, el hermano del Señor, quien es llamado apóstol en Gálatas capítulo 1, verso 19, y también Bernabé, entre otros? La palabra apóstol es la traducción del griego apóstolos, que es literalmente uno enviado, apo, del partitivo stello, enviar. Según W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, este vocablo se usa con respecto al Señor Jesús para describir su relación con Dios, pues dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 3, verso 1. Los 12 discípulos elegidos para recibir una instrucción especial fueron así designados. Lucas capítulo 6, verso 13 y Lucas capítulo 9, verso 10. Pablo, aun cuando había visto al Señor Jesús, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 9, verso 1 y 1 de Corintios capítulo 15, verso 8, no había acompañado a los 12 apóstoles todo el tiempo, en base a su carencia de las condiciones necesarias para ello. Pablo recibió una comisión directa por parte del Señor mismo después de su ascensión para llevar el Evangelio a los gentiles. En cuanto a otros nombrados apóstoles que aparecen en la Biblia fuera de los 12, como por ejemplo Bernabé, Hechos capítulo 14, verso 14, Andrónico y Junias, Romanos capítulo 16, verso 7, de Epafrodito en Filipenses 2, 25, la palabra se puede traducir como mensajero, como uno enviado o una misión. W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, páginas 129 y 130. Conforme a lo anteriormente expresado, la capacidad para establecer doctrina solamente fue dada una sola vez a aquellos quienes recibieron la revelación y la inspiración para comunicar la verdad infalible revelada, es decir, las Escrituras. Esto está limitado solamente a ellos, a los apóstoles originales. Ferguson Wright Packer, Nuevo Diccionario de Teología, lo describe magistralmente de la siguiente manera: ya que los apóstoles, excepto en el sentido de los delegados de las iglesias, fueron testigos de la resurrección y formularon el fundamento de la iglesia, resulta que su puesto era un fenómeno de la primera generación
y que no podía repetirse. No tuvieron sucesores y en principio no puede haberlos. No obstante, la Iglesia puede y tiene que ser apostólica todavía, en el sentido que tiene que vivir de acuerdo con su enseñanza contenida en las Escrituras del Nuevo Testamento, y tiene que seguir su ejemplo de sufrir con su Señor. Por otro lado, John Wesley declaró: algunos grupos episcopales tienen dirigentes que se nombran apóstoles a sí mismos, pero también ellos dejan de reconocer que el apostolado se asocia con ser testigos originales de la resurrección. Ferguson Gray Packer, Nuevo Diccionario de Teología, CBP, páginas 86 y 87. Como hemos descrito, una gran cantidad de autores cristianos en prácticamente todos los períodos de la Iglesia han considerado el tema y están de acuerdo que los apóstoles originales son insustituibles, que una vez cumplido su ministerio, éste se ha perpetuado en la Iglesia, y la Iglesia todavía continúa bajo la autoridad de los apóstoles y profetas originales. Con respecto a los profetas del Antiguo Testamento, muchas profecías se han cumplido, y en el día de hoy son históricas. Otras están en cumplimiento o se cumplirán en un futuro inmediato. Por lo tanto, los profetas originales aún están vigentes. De igual manera ocurre con los apóstoles, hombres inspirados para establecer en Cristo el fundamento de la Iglesia. Sus escritos inspirados no caducan, porque es la palabra de Dios. Por ende, aún están vigentes y son irreemplazables. El movimiento apostólico y profético del día de hoy no es otra cosa que algo bien orquestado para tomar control de la Iglesia. Y es algo peligroso, porque lleva el asunto a extremos extrabíblicos, como podemos verlo en la definición que en su recopilación sobre el tema hace René Rodríguez. Este artículo expresa algunas cosas que al leerlo no nos queda más que preguntarnos: ¿cuál es la base bíblica para esto? Citamos: el actual movimiento apostólico es tan nuevo que considerable confusión ha surgido. ¿Quién es un apóstol? ¿Son todos los apóstoles iguales? ¿Cómo ministra un apóstol? He aquí la terminología que me parece será de ayuda, al menos por el momento. Apóstoles verticales, apóstoles eclesiales, autoridad sobre el número de iglesias, apóstoles funcionales, ministerios en esferas específicas, apóstoles de equipo, ministran en conjunto con otros apóstoles, apóstoles congregacionales, pastores que pastorean iglesias de un número superior a los 700 u 800, apóstoles horizontales, apóstoles convergentes, llamado de autoridad conjunto en campos específicos, apóstoles embajadores, ministerio itinerante de catalización, apóstoles movilizados, autoridad para poner a trabajar junto cierto segmento del cuerpo de Cristo, apóstoles territoriales, autoridad sobre cierto segmento del cuerpo en la esfera de una ciudad o estado, apóstoles de mercado, rol no definido aún. Fuente: What is the New Apostolic Reformation? Por René Rodríguez. Número 3. Análisis de Efesios 4:11. Este es uno de los versículos que con respecto al tema está causando controversia. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo es utilizado por la gente del movimiento apostólico y profético para afirmar que es bíblico la función de los 5 ministerios en la iglesia de hoy. No obstante, muchos de los más connotados comentaristas y exégetas bíblicos tienen otra opinión al respecto. He aquí lo que algunos importantes comentaristas dicen sobre Efesios 4:11. Explanatory Notes on the Whole Bible. Nota explicatoria de toda la Biblia por John Wesley. Comenta lo siguiente:
Y dentro de otros dones gratuitos, él dio a unos apóstoles, sus ministros en jefes y testigos especiales, quienes le miraron después de su resurrección y recibieron su comisión inmediata de parte de él, y algunos profetas, y a otros evangelistas. Un profeta testifica de las cosas que vendrán, un evangelista de las cosas que han pasado antes que cualquier apóstol. Todos estos fueron oficios extraordinarios. Los ordinarios son pastores, quienes vigilan el rebaño, y algunos maestros, quienes son igual o de menor orden para asistirle a ellos conforme lo requiera la ocasión. People's New Testament dice, Efesios 4:11. Y él dio. Se ha mostrado previamente que Cristo dio dones a los hombres. Versos 7 y 8. De estos dones hubo varios oficios. El objeto de esos oficios fue el promover la unidad de la fe. Verso 13. Cristo ha elegido los oficios y da a los hombres en la iglesia quienes son aptos para esos oficios. Es la responsabilidad de la iglesia el reconocer y llamar a los hombres que reúnen las condiciones que Cristo ha dado. Algunos para ser apóstoles. Los apóstoles fueron elegidos por Cristo. Todos tenían que ser testigos de su resurrección. Hechos 1:22. Por lo tanto, no puede haber sucesores, pero su oficio continúa. Ellos aún siguen siendo maestros y autoridad por sus escritos y ejemplo. Y algunos profetas. El oficio inspirado, esencial en la iglesia por sus enseñanzas hasta que el Nuevo Testamento fuese completado. Y algunos evangelistas, como el caso de Felipe, Hechos capítulo 8, del verso 4 al 12. Este oficio es para predicar el Evangelio, y será necesario todo el tiempo que la iglesia continúe en la tierra. Este oficio no requiere dones extraordinarios, es permanente. Pastores y maestros. Estos no son oficios distintos. Obispos o ancianos son aquellos que especialmente laboran en la palabra y en la doctrina. El pastor siempre será un anciano. Todos estos oficios son dados con el propósito que se indica en el versículo 12, perfeccionar a los santos. Matthew Henry, 1662 a 1714. Uno de los más grandes comentaristas de todos los tiempos dijo, Efesios 4:11. El apóstol nos dice lo que Cristo dijo en su ascensión. Él dio a algunos ser apóstoles. De hecho, ya había establecido a algunos antes de su resurrección. Mateo capítulo 10, verso 1 al 5. Pero uno fue añadido. Hechos capítulo 1, verso 26. Y todos ellos fueron solemnemente instalados y públicamente confirmados en su oficio por la manifestación visible del Espíritu Santo de una manera extraordinaria sobre ellos. Note que el gran don que Cristo dio a la iglesia en su ascensión fue el ministerio de paz y reconciliación. El don del ministerio es el fruto de la ascensión de Cristo, y los ministerios tienen sus diferentes dones que fue dado a ellos por el Señor Jesús. Los oficiales que Cristo dio a su iglesia eran en dos partes. Inciso A. Unos extraordinarios, avanzados a un oficio mayor en la iglesia, como fueron los apóstoles, profetas y evangelistas. Los apóstoles eran los jefes. Estos fueron inmediatamente llamados por Cristo, embestidos de extraordinarios dones y el poder para obrar milagros y con la infalibilidad en la entrega de su verdad. Y ellos fueron testigos de sus milagros y doctrina. Él los envió a ellos a expandir el Evangelio y a plantar y crecer iglesias. Los profetas parece que son aquellos escritores del Antiguo Testamento quienes identificaron las cosas que habrían de venir. Los evangelistas eran personas ordenadas, segunda de Timoteo 1:6, quienes los apóstoles tomaron como compañeros en sus viajes, Gálatas capítulo 2, verso 1, y eran enviados a permanecer y a establecer iglesias como las que los apóstoles habían plantado, Hechos capítulo 19, verso 22. Estos no estaban fijos en ningún lugar en particular y generalmente continuaban hasta que eran reasignados. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Inciso B. Luego, en segundo lugar, vienen los ministros ordinarios empleados en una esfera más limitada, como los pastores y maestros.
Algunos toman estos dos nombres y lo asignan a un solo oficio. Ambos son ordinarios y atañen al ministerio de la iglesia. Los pastores son fijos y cabeza particular en las iglesias, designados para guiar, instruir y alimentar en la manera en que han sido designados por Cristo. Estos frecuentemente son llamados obispos y ancianos. Los maestros son aquellos que su trabajo es predicar el Evangelio e instruir a la gente por la vía de la exhortación. The New John Hill Exposition of the Entire Bible dice: Dr. John Hill, de 1690 a 1771, predicó en la misma iglesia que predicó Spurgeon. Pero 100 años antes se dice que el conocimiento de este hombre tenía dos joyas de información que no se encuentran en ninguna parte fuera de los escritos antiguos judíos. Se dice que sus conocimientos de los asuntos bíblicos era tan profundo que son incomparables con respecto al conocimiento que cualquier ser humano que viva ahora pueda tener. Veamos pues qué tiene que decirnos entonces el Dr. Hill con respecto al tema. Efesios 4:11. Y él mismo estableció a algunos apóstoles. Esto es, él dio a ellos dones por los cuales fueron cualificados para ser apóstoles. Estos fueron aquellos llamados en forma inmediata por Cristo, y obtuvieron la doctrina de él y fueron comisionados para predicarla. Y era peculiar e infalible, guiados por el Espíritu de Dios, y tenían el poder para obrar milagros para la confirmación de la doctrina. Y tenían la autoridad para ir por todas partes y predicar el Evangelio y plantar iglesias sin estar confinados en ninguna parte o iglesia. Este era el primer y principal oficio en la iglesia y era de características extraordinarias. Ahora ha cesado. Y aunque los apóstoles existían antes de la ascensión de Cristo, pero no habían recibido la plenitud del Espíritu y los dones extraordinarios para desarrollar su oficio. Asimismo, cuando dice, y a otros profetas, significa no miembros privados de la iglesia, quienes quizás todos profetizaban en una manera privada, tampoco ordinarios ministros de la palabra, empero ministros extraordinarios, quienes tenían el peculiar don de la interpretación de las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento y la capacidad de predecir las cosas que acontecerían, como fue Agabo y otros de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11, verso 27 y capítulo 13, verso 1. Commentary Critical and Explanatory on the World Bible dice, Efesios 4:11, del griego enfático, él mismo, por su poder supremo, estableció algunos apóstoles. Traducción: algunos para ser apóstoles, algunos para ser profetas. Estos hombres que ejercían este oficio no eran menos que el oficio en sí mismo. Era un don divino, ministros que no se ofrecieron a sí mismos. Los apóstoles, profetas y evangelistas eran ministros especiales y extraordinarios. Los pastores y maestros eran ministros ordinarios de un particular rebaño. Probablemente estaban incluidos los obispos, presbíteros y diáconos. Hechos capítulo 21, verso 8. En contraste con los estacionarios pastores y maestros. Segunda de Timoteo 4:5. Los evangelistas fundaban la iglesia, los maestros la fortalecían en la fe y los pastores daban la guianza a la iglesia. The 1599 Geneva Study Bible dice: Efesios 4:11. Primero que nada se lista la función eclesiástica, que es en parte extraordinaria y por un período, tales como los apóstoles, profetas y evangelistas, y la otra parte ordinaria y perpetual como pastores y maestros. Los apóstoles eran aquellos 12 a quienes luego fue añadido Pablo, cuyo oficio era plantar iglesias por todo el mundo. Los profetas, cuyo oficio era uno de los principales, quienes eran hombres llenos de sabiduría, los cuales podían predecir las cosas que habrían de venir. Los apóstoles les usaban como compañeros en la ejecución de su oficio, pastores, los que gobiernan la iglesia, y maestros, los que gobiernan las escuelas. Kaufman Commentaries on the Old and New Testament dice:
Efesios 4:11. Como Bruce observa, hay dos pares de oficios en vista. Aquí, en primer lugar, apóstoles y profetas. En segundo lugar, evangelistas, pastores y maestros. Los dos primeros fueron efectivos en la fundación de la iglesia y los segundos requeridos en todas las generaciones. La omisión de algunos, en lo que se refiere a maestro, da lugar a la interpretación de maestro-pastor o pastor-maestro. Conclusión. Como podemos ver, hay una base muy amplia para con firmeza rechazar este movimiento apostólico y profético moderno que se ha levantado en los últimos años. Es antibíblico en el sentido interpretativo por los comentarios expuestos con respecto a los versículos comentados. Efesios capítulo 2, versos 19 y 20, donde se habla de la iglesia basada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Está claro que se está refiriendo a la línea profética venida directamente del Antiguo Testamento, cuyas profecías son infalibles y palabra de Dios hasta el día de hoy. Y cuando se refiere a los apóstoles, obviamente se refería a aquellos hombres escogidos para establecer la iglesia de Jesucristo. Como podemos observar en base a todos los comentaristas señalados anteriormente en sus comentarios de Efesios 4:12, todos ellos hacen mención en dos esferas, en los 5 ministerios allí señalados. La primera es que el oficio ministerial de apóstoles y profetas, algunos como ya vimos incluyen a los evangelistas, otros no, eran oficios extraordinarios, limitado a un tiempo, es decir, temporal e intransferible, el cual estaba destinado a terminar cuando la iglesia hubiese sido establecida y la palabra de Dios ya hubiese sido dada. Esta primera esfera o línea terminó con la muerte cerca del año 100 después de Cristo del apóstol Juan. La segunda esfera de los 3 ministerios restantes, evangelistas, pastores y maestros, eran oficios ordinarios, no limitado al tiempo y transferible generacionalmente, por lo cual estos son permanentes y existen hasta hoy. Es un error, por ende, como ya hemos señalado, tratar de implantar hoy de nuevo el oficio del apóstol y el profeta, a la manera que existieron al comienzo de la iglesia, los cuales son irreemplazables, y aunque estos ya murieron y su oficio terminó, no obstante el fundamento establecido por ellos aún está vigente y no se puede poner otro fundamento sobre el mismo. Primero de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.